El plan de escape de Nicolás Maduro en caso de un golpe de Estado. Nosotros hoy tenemos que hablar de qué planes se tejen en las sombras para la supervivencia de líderes como Nicolás Maduro en caso de un golpe de Estado. En caso de caer este régimen, en Venezuela está el espectro de un golpe de Estado y se cierne como una amenaza persistente. Esto impulsado por un caldero hirviente de descontento social, crisis económica, políticas fracturadas. Y en este video nosotros exploramos los múltiples factores que podrían precipitar a un cambio drástico en el país sudamericano. Desde la crisis en las Fuerzas Armadas hasta la influencia de potencias extranjeras y la lucha interna del gobierno. Además, analizaremos un posible plan de escape cuidadosamente pensado para Nicolás Maduro, que incluye potenciales asilos políticos, redes de seguridad internacional y más. Los golpes de Estado son eventos complejos que pueden ser precipitados por una combinación de factores políticos, sociales, económicos y militares. Aquí hay algunos puntos que suelen contribuir a la posibilidad de un golpe de Estado en cualquier país del mundo, incluido Venezuela. Número 1. Descontento social generalizado. Una gran insatisfacción de la población con el gobierno actual, ya sea por corrupción, mala gestión económica, falta de servicios básicos, represión o violaciones de los derechos humanos. Número 2. La crisis económica. Los problemas económicos graves como la hiperinflación, el desempleo masivo, la escasez de alimentos y medidas y colapso de infraestructura básica pueden formar una especie de descontento en la población. Número 3. La falta de legitimidad del gobierno. Si el gobierno es percibido como ilegítimo, ya sea por elecciones fraudulentas, ¿te suena familiar? Intención no constitucional del mandato o represión violenta, la oposición y las Fuerzas Armadas pueden sentirse justificadas para actuar. Número 4. División en las Fuerzas Armadas. Para que un golpe de Estado tenga éxito, generalmente es necesario el apoyo de más bien, la neutralidad de una parte significativa de las Fuerzas Armadas. La exigencia de facciones dentro del ejército descontentas con el liderazgo actual puede ser crucial. Número 5. Apoyo internacional. El respaldo explícito o implícito de las potencias extranjeras puede influir en la decisión de llevar a cabo un golpe de Estado. Esto proporcionado por recursos, legitimidad o refugio. Número 6. Liderazgo de oposición fuerte. La presencia de líderes opositores carismáticos y organizaciones que puedan unificar o dirigir el descontento popular y coordinar con las Fuerzas Armadas. Número 7. Instituciones democráticas. Debilidades cuando las instituciones democráticas como el Parlamento o el Poder Judicial y los medios de comunicación están debilitados o coartadas por el gobierno. Se produce la capacidad de la sociedad para resolver sus conflictos de manera pacífica y legal. Número 8. Conflictos internos. Disputas y luchas de poder dentro del gobierno pueden desestabilizarlo y abrir oportunidades para que los opositores tomen el control. Número 9. Movilizaciones populares. Protestas masivas y sostenidas que demuestren el rechazo generalizado al gobierno y puedan ser usadas como un pretexto por las Fuerzas Armadas para intervenir. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en enero de este año 2024 sobre la detención de varias personas acusadas de conspirar para un golpe de Estado y magnicidio contra Nicolás Maduro. Esas detenciones incluyen a periodistas, exmilitares y activistas de derechos humanos, lo que sugiere que hay intentos de desestabilización, aunque el gobierno ha tomado medidas para neutralizarlos. Maduro cuenta con un respaldo de gobierno de Nicaragua, de Cuba y de China, aunque este apoyo tiene un impacto limitado en la legitimidad de su gobierno. Las críticas internacionales, especialmente países demócratas, han sido contundentes, lo que aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Aunque hay reportes de divisiones dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, con soldados que sufren las consecuencias, la crisis económica, como una especie de cúpula comprometida con el gobierno, no ha habido una fractura suficientemente fuerte o significativa para provocar un golpe de Estado exitoso
contra Maduro. La lealtad de las Fuerzas Armadas sigue siendo un pilar crucial para la estabilidad del régimen. La crisis económica y el descontento social en Venezuela son factores que pueden aumentar el riesgo de un golpe de Estado. Sin embargo, la capacidad del gobierno para mantener el control a través de represión y de control institucional ha impedido que estos factores se traduzcan en un levantamiento efectivo. Cuando un régimen autoritario cae, los dictadores a menudo recurren a planes de escape meticulosamente planificados para evitar enfrentar represalias o juicios. El plan de escape de Nicolás Maduro en caso de un golpe de Estado no ha sido revelado públicamente de manera detallada, pero hay algunos indicios de cómo podría manejarse una situación de emergencia como sería este caso. Número 1. Maduro ha mantenido una red de seguridad y defensa robusta, incluyendo la lealtad de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de inteligencia además. Esta red podría ser utilizada para movilizar las rutas de escape rápidamente a Maduro y a sus allegados a lugares seguros dentro o fuera del país en caso de amenaza inminente. Número 2 de este plan serían: en escenarios de máxima emergencia, Maduro podría recurrir a aliados internacionales como Cuba, Rusia o China para buscar asistencia y posiblemente asilo político. Esos países han mostrado su apoyo al régimen de Maduro en diversas ocasiones, lo que pudiese facilitar una evacuación rápida y segura si fuese necesario. ¿Cómo sería la ruta de escape? La ruta de escape para líderes en situaciones de crisis, especialmente dictadores o altos funcionarios de regímenes autoritarios, son caminos meticulosamente planeados y a menudo secretos que permiten una salida rápida y segura del país. Primero, las rutas de escape suelen ser planificadas con mucha antelación, a menudo como parte de la estrategia de seguridad personal del líder. Esto incluye la identificación de posibles amenazas y la elección de destinos que ofrecen seguridad política y legal. Segundo, estos planes incluyen una variedad de medios dependiendo de la geografía, las alianzas políticas y los recursos disponibles. Está el uso de aviones privados y o militares listos para despegar a corto aviso desde aeródromos militares o privados que eviten la atención pública. También los convoyes de vehículos blindados que utilizan rutas menos conocidas y controladas, pasando por puntos fronterizos amigables y menos vigilados. También se toma en cuenta embarcaciones que esperen en los puertos discretos o privados, listas para zarpar rápidamente hacia aguas internacionales, hacia otro país aliado podría ser. También la documentación necesaria como pasaportes y visas, que a menudo se prepara con antelación para estos casos. Estos se pueden utilizar como documentos falsos o expedidos por países aliados para facilitar la travesía sin ser detectados. El cuarto punto de esto es que a menudo se identifican refugios temporales seguros a lo largo de la ruta donde van a estar, esto para ocultarse en caso de estar siendo perseguidos. Estos lugares pueden ser residenciales privados, instalaciones militares o incluso embajadas de otros países aliados. Y finalmente, en algunos casos, las rutas de escape pueden ajustarse en tiempo real, esto basándose en negociaciones diplomáticas que se lleven a cabo o cambios del panorama político internacional. Nosotros aquí llegamos a la parte donde hemos dado los datos tácitos de cómo se armaría un plan para un escape de una figura o un líder, como es el caso de Nicolás Maduro en este caso. Y nosotros aprovechamos para dar nuestros 2 centavos, como decimos, y es el aporte, análisis, comentario de lo que pensamos de esta situación. Nosotros hemos traído aquí la información literal de cuáles serían los elementos que puede contener el escape de un líder, como en este caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto, señores, tiene muchas aristas importantes, especialmente porque esto estuvo a punto de pasar si las elecciones se hubiesen contado los votos como fueron ejercidos, como fueron ejecutados los votos. Hoy Nicolás Maduro estuviese saliendo de ese país aplicando un plan como este. Sin embargo, los resultados han sido variados, los resultados han sido diferentes y Maduro se ha perpetuado en el poder y está ejerciendo su fuerza y poderío militar para establecerse con un dictamen de la Junta en Venezuela
que dice que es ganador por un 51 punto porcentual de la población venezolana que le favorece. A esto hablamos nosotros de lo sigiloso que son los planes que gobernantes internacionales de países que tienen este tipo de tendencias arman. Si ustedes se fijan, los gobernantes de países como Rusia andan en su carruaje blindado, andan con su personal sumamente protegido, y estos planes no son un accidente. Estas personas tienen sus planes armados. Ese plan que les hemos detallado aquí, son planes que tienen ya armados el equipo que protege a figuras como estas, que saben que están ostentando un poder que el pueblo ha dicho que no se merecen y que autoritariamente ellos quieren permanecerse allí. A todo esto hay una especie de organigrama internacional que son fuerzas que van por encima aún de la voluntad de un pueblo. Según las votaciones y los reportes que tenemos de las actas que se presentaron allí por los representantes del partido opositor en Venezuela, es que la oposición ha ganado por más de un 70% estas elecciones. Sin embargo, dice el oficialismo que ganaron con 51% y la oposición 44%. Todo esto, señores, es algo que la población lo sabe y ya se ha enterado. Para cuando pasan este tipo de cosas y nuestro deseo es que la paz se mantenga en Venezuela, pero no sabemos hasta qué punto una población oprimida por casi 3 décadas va a poder soportar esto. Y esta idea de tener un plan de escape, aunque Chávez haya hecho lo que sea que hayan hecho para salir con esos números de un sombrero, sacaron ese dato, hay posibilidades aún, y es lamentable, de que Venezuela se subleve, de que salga a las calles. Han estado ellos tratando de consensuar y de ver cómo pacíficamente se llega a un acuerdo, pero lo que la lógica indica es que a la vista de un fraude tan garrafal, a la vista de un fraude tan poderoso que se aplicó allí, a la vista de un fraude tan potente y tan descarado, es que la población posiblemente salga a las calles y proteste. Muchos piensan que simplemente eso es un asunto fútil, que no valdría la pena, que se perderían solo muchas vidas, porque es cierto que Chávez, el chavismo, que vive a través de Maduro, desde ese tiempo militar de Chávez, tiene un organigrama militar muy poderoso armado alrededor de lo que es Maduro ahora. Entonces la fuerza militar en Venezuela ha logrado conseguir que solo los militares tengan acceso a armas de fuego. O sea, estamos hablando de una población desarmada, sin capacidad bélica, sin capacidad de pelear, que cuando tiran esos motores a las calles, esa línea de motores incontable, la población está temblando porque no tiene cómo defenderse. Muchos piensan a nivel internacional que dónde está el valor de los venezolanos, que dónde está el coraje, que aquí hicimos no sé qué con Trujillo, y muchos dicen que aquí nos tomó 30, o sea que nos tomó tiempo, ellos llevan 25, y muchas cosas más pasan. Nosotros al final de los finales, lo que pensamos y lo que nos duele es la parte humana de todo esto y la gente que está sufriendo y padeciendo por intenciones que, como les dije, se habla de Venezuela, pero se habla de China y se habla de Rusia. Eso es geopolítica, esto es guerra geopolítica, y es lamentable, y reitero lo que hablaba en la mañana en el programa de Una Nueva Mañana, de que la humanidad ha estado en paz por muy poco tiempo, que lo que tenemos de historia contada, de la historia que se ha colectado de la humanidad desde los inicios de la historia de la humanidad, hemos tenido menos de 200 años en paz. Así es de fuerte esa tendencia que tenemos como humanidad a nosotros ser personas violentas. Tenemos después de Cristo 2024 años, antes de Cristo algunos miles de años más que ya la historia se contaba. Y desde allá hemos escuchado la ruta de historia de la guerra, de la gente que se fue a Israel, de la gente que se fue de Egipto, de la gente que se fue de aquí, de la guerra de los colonos, de la guerra en África, de la guerra del diamante, de la guerra entre China y la gente de Genghis Khan, y todo lo que ha pasado a nivel de la historia ha sido mucha guerra. Llegamos al patio y hablamos de la guerra independentista, 1822, independencia de Francia, la gente de la parte de Haití que se independiza de Francia. O sea, ha sido guerra, 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 y aparentemente la humanidad hemos sido, y es lamentable tener que admitir lo que es lógico, lo que es históricamente real,
algo está programado en nosotros para la guerra. Hace mucho tiempo se armó una especie de diferencia entre China y Estados Unidos, una otra histórica contienda entre Rusia y Estados Unidos, otra que pasó más antes, que fueron los nazis en Alemania contra el mundo. O sea, ¿qué está pasando o por qué nosotros ahora nos hacemos la pregunta de wow, qué extraño que haya guerra? No, lo extraño ha sido en la humanidad que haya paz y los datos están. Esto es lamentable, es una noticia o una información que aunque está ahí, es difícil hasta subrayarla, porque hemos sido una raza violenta por la gran parte de nuestra existencia. Esto es lamentable. Ojalá que la gente de Venezuela pueda conseguir a través de medios lo más pacífico posible su libertad, su independencia, porque lo que está pasando ahora es un abuso total y rotundo de las libertades en pleno siglo XXI.